Acá seguimos con nuestro bloque internacional del día de hoy. Adrián, ¿qué día era hoy? Sigue siendo jueves 30 de marzo del 2017. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con Rusia y después vamos a entrar en un tema más complejo. Primero, acá pongamos Clarín. Clarín del 24 de marzo. Vladimir Putin recibe a Marine Le Pen en el Kremlin y niega que Rusia quiera influir en las elecciones francesas. El presidente ruso, sin embargo, aclaró que se reserva el derecho a comunicarse con los representantes políticos de todas las fuerzas. Está claro esto, ¿no? Acá vemos cómo la guerra psicológica desatada desde los centros de guerra psicológica en Estados Unidos y también en Gran Bretaña han hecho un descalabro tan grande que obligan a un jefe de Estado, nada más y nada menos de Rusia, de tener que estar a la defensiva diciendo no vamos a estar involucrados en tratar de influir en las elecciones de Francia, porque ya instalaron que prácticamente fue Putin el que lo colocó a Trump en la Casa Blanca. Nos han dado a entender, han creado un furor como si todas las mañanas Putin se levanta, lo primero que hace es prende la computadora y dice, a ver, ¿dónde hay elecciones? Ah, hay elecciones en Estados Unidos, voy a ponerlo a Trump. Hay elecciones en Holanda, voy a poner este otro. Hay elecciones... No es así. Si hay una usina de guerra psicológica hoy en día, está en Estados Unidos. No que los rusos no lo hayan y la sigan teniendo. De los dos lados hay tácticas, elementos, tecnologías para influir sobre todo. Pero esto de querer hacernos creer de que es Rusia y los pobres demócratas de Hillary Clinton perdieron las elecciones por culpa de Putin, no es así. Hillary perdió por culpa de Hillary. Hillary perdió por culpa de Soros y de la familia Clinton y de todo ese entorno perverso que logró que una parte muy importante del pueblo norteamericano lo rechace. Y es lo mismo que está pasando ahora en Francia. No es culpa de Putin. Un indicio de un hombre o una mujer realmente inferior y perversa es cuando no se sabe mirar al espejo y decir, esto es culpa mía. Entonces, perdieron las elecciones ante Trump. ¿De quién es la culpa? Del presidente Putin, por ejemplo. Tal vez la diferencia, ¿sabes dónde radica? Que Rusia, cuando quiere establecer relaciones con futuros presidentes de algún país, entrevista a varios candidatos, a los principales postulantes, pero lo hace el mismo Putin o Dmitry Medvedev poniendo la jeta ellos. En cambio, Estados Unidos, la injerencia directísima que hacen sobre las elecciones de los países, las hacen a través de think tanks como el Council of the Americas, sí, por ejemplo. Sí, señor. Donde la American Society y el Council of the Americas dijeron, a ver, ¿quién nos gustaría que fuera presidente de la Argentina? Hacen una gran compulsa, identifican a los más permeables a sus intereses, los hacen ir a Nueva York, la sede, como acaba de decir Enrique Romero, del Council of the Americas y de la American Society, van eligiendo, y el pueblo que opina, y las encuestas le dan a este, le dan a este, le dan a este, y terminan eligiendo los tres que más les gusta, que en el 2015 fueron Coca, Pepsi y 7-Up. O sea, Scioli, porque bueno, está Cristina, evidentemente es el candidato de ella, es el que más nos conviene porque es el más pro nosotros, estaba Macri y estaba Massa. Y así fue, en definitiva. Y si fracasa, obviamente Scioli ahora la han podido radiar, pero si fracasa Macri, lo tienen a Sergio. Claro, y la diferencia es que los medios, cuando Putin poniendo la jeta personalmente se reúne con posibles candidatos, los medios, horror, injerencia. En cambio, cuando el Cónsul de América organiza reuniones, lo titulan reuniones de empresarios. ¿Sabes cuál es la excusa formal del Council of the Americas y la American Society? Promover la cultura latinoamericana. Entonces, mientras están haciendo todos estos tejes y manejes, Rockefeller en su momento, William Rhodes, Elstein, Bulgeroni, Juan Manuel Santos en Colombia, y cada tanto meten a un grupo con una guitarrita y dicen, uy, están tocando la guitarra, mira cómo promueven la cultura. Mexicanos. Los mariachi mexicanos o mariachi colombianos, porque ni siquiera deben saber la diferencia. Bueno, a ver, sigamos con esto de Putin con Marine Le Pen. Mirá lo que le dijo Marine Le Pen a Putin. Las sanciones contra Rusia son estúpidas e injustas, considerando que la diplomacia de sanciones, amenazas y chantaje que la Unión Europea utiliza cada vez más
no solo contra Rusia, sino contra sus propios medios. Tiene también razón. Contra... y más allá, mirá también la Gaceta de España, lo que dice, Le Pen destroza a una periodista. Los franceses ya no les creen, ¿son conscientes? Bueno, ese es el temor que tiene esta prensa del establishment hoy en día, que en Estados Unidos sería CNN, el Washington Post, el New York Times, en Londres es The Economist, en Argentina es La Nación, Clarín, Infobae, que la gente cada vez más piensa con el cerebro propio y no con el cerebro de ellos, porque la función que cumple la gran prensa, que como bien dijo Enrique en un programa a principios de este año, entendámoslo, la prensa son empresas privadas y hacen lo que les dicen sus anunciantes y sus accionistas, o sea, se manejan por conceptos de dinero, cuando es económico por conceptos de dinero directamente, y cuando el que pone dinero, anuncios o accionistas, tiene un interés político y van a reflejar ese interés político. Lo que la gente se está dando cuenta es que esos medios ya no informan en forma imparcial como hacían antes. Tienen una agenda que ni siquiera es la agenda de los reporteros o de los circunstanciales hombres y mujeres que hablan por la tele. Es la agenda de los que verdaderamente manejan el planeta. Mira esto que publica La Nación el 28 de marzo. Dura advertencia de la prensa global, durísima. Los líderes de los grandes medios de comunicación internacionales agrupados en One IFRA, de la que ADEPA forma parte. ADEPA es la Asociación de Prensa Argentina, señalaron su profunda preocupación por los persistentes ataques del gobierno estadounidense a la prensa. La organización le pidió en una carta al presidente Trump que cese sus acusaciones de falsificación informativa y su discriminación contra ciertos medios. El texto rechaza la reiterada acusación de Trump que califica a los medios de comunicación como enemigos del pueblo estadounidense. Es contraproducente ver al presidente de Estados Unidos alimentando un antagonismo contra los medios de comunicación al etiquetarlos engañosamente, mirá cómo el texto que usan, como noticias falsas, dice la carta de la One IFRA al presidente norteamericano. ¿Qué te parece esto? Y el presidente Trump en su primer conferencia de prensa se dio el lujo de llamar a dos medios en particular, The New York Times y CNN, no propagadores de noticias falsas, propagadores de noticias muy falsas. Ahora bien, este programa sé que nos ven en muchísimos países hispanoparlantes. Todos son democracias, sea en el continente sudamericano, centroamericano o en la propia España, por ejemplo. Miren sus constituciones y van a ver que hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En ninguna parte dice que los medios de prensa privados, privatizados, son el cuarto poder. Que ellos se hayan bautizado a sí mismos de una forma así elegante, el cuarto poder, porque es una forma de decir nosotros tenemos el poder para decir quién va a ser conocido por el pueblo y quién no, para que el pueblo después cuando va a votar sepa que tiene que votar entre Coca, Pepsi o 7-Up. Pero ustedes no son un poder. Y el gran crimen, el delito, el suicidio de los grandes medios de difusión a nivel mundial y desde luego en nuestros respectivos países es que han perdido credibilidad. Y si hay algo muy positivo que sí logró este loco de Donald Trump, es que les ha dicho a la cara: ustedes no tienen credibilidad, ustedes no informan, desinforman y se han vuelto locos, les agarró un ataque de histeria, pero en eso Trump dice la verdad. Mirá, en este contexto, pongamos esta nota de Clarín. En el contexto de que los medios lo acusan a Trump de haber sido puesto en la presidencia de los Estados Unidos por Rusia, por Putin especialmente, y que el Congreso mismo, que lee, los miembros del Congreso, los senadores o los representantes, como nos dicen ellos, ¿no? Diputados, como leen esos diarios, leen New York Times, Washington Post, creen en lo que los diarios dicen, entonces creen que sí, que verdaderamente a Trump lo puso Putin en la Casa Blanca, entonces se están generando una serie de audiencias para investigar si eso es así. Y Trump está convencido que en la Casa Blanca lo boicotean y exigen al FBI hallar al topo. El presidente rechaza que su equipo haya tenido contactos con Rusia durante la campaña y sostiene que alguien está filtrando información clasificada. Esto pasa con lo que tiene que ver
internamente dentro del gobierno de los Estados Unidos. Pero también hay otro choque, esto Clarín también lo publica el 17 de marzo, inédito choque diplomático de Estados Unidos con la inteligencia británica. Lo pescaron a James Bond, hurgando en los cajones del Salón Oval, obviamente. El presidente Trump acusó a los servicios de escucha de Gran Bretaña de ayudar a Barack Obama a espiarlo. Desde Londres respondieron que es una alegación ridícula. Permíteme dos comentarios. En primer término, sepámoslo que los países nunca tienen posiciones monolíticas en sus políticas, sean internas o externas. Puede haber un gobierno nominalmente del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero puede haber infiltrados republicanos que pateen en contra. Y lo mismo en todos los países y lo mismo con la contracara de los respectivos partidos políticos. Pero entendámosla, que siempre hay disputas internas y siempre hay, no que un servicio de espionaje espía a otro país, un servicio de espionaje espía al otro servicio de espionaje. En Estados Unidos hay 16 agencias de inteligencia, como le dicen, o sea, de espionaje civiles y militares, que se espían todas entre ellas, para dar un ejemplo. Y lo segundo, Enrique, es que hay una vieja máxima de la guerra psicológica, inglesa, británica, ya que hablamos de un topo inglés, que dice que, viste que siempre se habla de The Economist como el prestigioso medio The Economist. Claro, el sí, prestigioso, el influyente diario The New York Times, el prestigioso Washington Post. Una vieja máxima de guerra psicológica británica dice, dale al público 7 veces seguidas información que es verdadera y le podrás mentir la 8ª vez y te van a creer. Bueno, y también aparece, porque acá es una guerra que involucra a James Bond, ¿no? Al servicio secreto de su majestad, pero aparece, y esto ya lo tiene que publicar RT, porque esta noticia no va a salir en la CNN, ex agente de la CIA, acá ya estamos hablando de la CIA, El espionaje a Trump por la administración de Obama fue peor que el Watergate. Y esto no lo dice cualquiera, lo dice el coronel Anthony Shaffer, que sostiene que el multimillonario no fue interceptado físicamente con un cable en su teléfono, ni tampoco en la Trump Tower, sino que fue espiado todo su equipo de campaña directamente por la CIA, no por James Bond ni por el MI6. ¿Podemos decir lo obvio? Todos vimos en películas durante la bipolaridad del comunismo, la Unión Soviética, cómo alguien entraba a la casa de alguien y cuando nadie miraba metía un micrófono en el florero. Y ya está, la gente metió el micrófono en el florero y después abajo había una van que sintonizaba y escuchaban lo que decía. Eso no va más. Hoy si lo quieren espiar a usted, todo lo que tienen que hacer es intervenir su celular. Nuestros celulares son el permanente, no solo micrófono, nos dicen dónde estamos, nos dicen dónde vamos, a qué altura estamos volando, a qué velocidad estamos manejando, dice todo. Las computadoras mismas, esta misma computadora que tengo acá, obviamente que habilita a que entren a la cámara, entren al micrófono, y ni hablar los Smart TV que hay ahora. Por eso el escándalo Samsung. Que te ven en la intimidad de tu habitación haciendo lo que vos hagas. Sí, sí. Sí, y bueno, los medios se lo comen a Donald Trump por esta cuestión de Rusia, pero también se lo comen por esta cuestión del Obamacare, que en realidad era una cuestión muy específica de dejar el negocio de la salud en manos de las aseguradoras del sistema financiero. Eso era el Obamacare, no es otra cosa, por más que lo inventen, disfrazar de otro modo, no, era poner en manos de el sistema financiero, el negocio de la salud. Eso Donald Trump lo pateó y bueno, se lo están comiendo con cuchillo y tenedor, que está dejando sin cobertura de salud, nada, sin cobertura bancaria de última estará dejando. Yo el tema de seguros lo conozco bastante bien y tengan presente lo siguiente, no vamos a entrar en los detalles, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también, donde más se concentran masas de dinero, de ahorro a largo plazo, gigantescos son en las compañías de seguros. Y cuando esas compañías de seguros, como ocurrió en Estados Unidos y sigue ocurriendo, malversan esos fondos, vienen las catástrofes. La aseguradora más grande de los Estados Unidos, American International Group, AIG, fue la que quebró completamente en el 2008 por haber garantizado, asegurado a todos los bancos, empezando con Goldman Sachs, con todas esas hipotecas subprime, o sea, hipotecas tóxicas de viviendas vendidas a personas con hipotecas que nunca se tendrían que haber vendido. En definitiva, cuando esa compañía de seguros quebró, ¿qué hizo Obama?
la nacionalizó, la saneó, le quitó todas esas inversiones tóxicas, la limpió, le dio toda la guita de la Reserva Federal y le dijo, bueno, nena, anda, seguí. Lo que pasa es que el dueño de American International Group, Greenberg, es miembro del CFR, del Council on Foreign Relations, miembro de la Trilateral, y creo que David Rockefeller levantó el teléfono ahí y le dijo al gobierno lo que tenía que hacer. ¿Desde el más allá? No, pues esto fue en 2008. Estaba todavía en el más acá. ¿Y con qué corazón? ¿Con el quinto o con el cuarto? Eso no lo sé. Eso no lo sé, te lo vamos a averiguar. Bueno, y otro de los temas por los cuales los medios se lo comen con cuchillo interior a Trump es esto de las políticas medioambientales. Mirá la BBC como dice, 3 claves para entender la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para desmantelar la política medioambiental de Barack Obama. O sea, lo pintan como un tipo que vino a destruir todo lo que Obama había hecho, y el bueno era Obama. Y mirá de lo que hablan de la preocupación de los científicos ante la censura del gobierno de Trump a la información sobre el cambio climático. Y la verdad es que lo que está promoviendo el gobierno de Trump es la verdad acerca del timo del cambio climático que nos hicieron desde hace cuánto que 20 años. Empezó. Muchos se acordarán del agujero de ozono. ¿Se acuerda del agujero de ozono? Que era una gran farsa. Que nos iban a quemar, nos íbamos a quemar vivos todos, que teníamos que cambiar la forma como utilizábamos ciertos tipos de gases en la porque si no desaparecíamos. No se habló más del tema. Y el global warming, o sea, el calentamiento global, tuvo un gran promotor que es el ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, fue el vicepresidente de Bill Clinton durante los 2 términos, que en definitiva hizo una película. La hizo tan bien la película que ganó un Oscar. La gente lo creyó. Y la gente lo creyó, pero era una película. Claro, y el objetivo final era instaurar un impuesto a todos los países. El carbon tax. Guarda, claro. Sí, perdón, Enrique, es muy importante. Quieren imponer a nivel planetario un impuesto que lo llaman el impuesto al carbono, carbon tax, que es, calculan según el estilo de vida que usted tiene, si tiene un auto, si consume tantos kilowatts, si consume tanto gas, si camina tanto, si toma el tren, si viaja en avión, lo que sea, le hacen su perfil y dice, bueno, vos aportás a la atmósfera tanto carbono, entonces te vamos a cobrar a nivel supranacional un impuesto de tanto. Entonces nos iban a meter un impuesto a cada ser humano sobre la faz de la Tierra. ¿Y quién cobra ese impuesto y a dónde va a parar ese dinero? Los globalistas, los globalizadores. Ni siquiera iba a ser un impuesto nacional. O sea, todo el timo del cambio climático, el objetivo que tenía era instaurar este impuesto supranacional. Sí, señor. No vamos a hablar más de este tema. Sí, Bueno, el otro tema es la Unión Europea. La Unión Europea con la cual nuestro gobierno está tan apurada en cerrar acuerdos. El gobierno argentino está tan apurado en comprar tickets para subirse al Titanic antes de que zarpe. Sí. Que bueno. Sí. No quiere quedarse sin su camarote de lujo el gobierno argentino en el Titanic. Mirá esto, RT te pongo, del 25 de marzo, declaración de Roma. La Unión Europea decide su futuro tras el Brexit. Los líderes de 27 estados europeos han firmado un documento que establece el camino a seguir después de la salida del Reino Unido. Pero mirá los líderes que te ponen acá. Estos líderes de la foto próximamente no van a estar más. Aparte son de un calibre lamentable cuando uno los compara con los líderes que sí fundaron lo que terminó siendo la Unión Europea hace 60 años. Se reunieron en Roma porque el 25 de marzo de este año se cumplen 60 años del Tratado de Roma original, eran pocos países, se hizo entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Pero había 2 países clave ahí que fueron Alemania y Francia, en manos de 2 grandes líderes europeos con una visión geopolítica y de estadistas, Konrad Adenauer por la derrotada Alemania y Charles de Gaulle por la también derrotada Francia. Se pusieron de acuerdo, entendieron por dónde pasaba el futuro de Europa, entendieron que en realidad Europa perdió la Segunda Guerra Mundial y que la ganaron fueron los soviéticos al este y Estados Unidos al oeste, con Gran Bretaña siempre mirando desde ese portaaviones
aviones inundibles que tiene a pocas millas del continente. Usted sabe que los ingleses ni siquiera se consideran europeos, ellos son ingleses. Y lo que hay ahí cruzando el canal inglés, porque ni siquiera lo llaman el canal de la Mancha, el English Channel, es el continente. Lo ven como algo lejano. O sea, acá hay que entender que fue una decisión geopolítica muy inteligente de Francia, con De Gaulle, y de Alemania, con Adenauer, que lamentablemente se echó a perder con los líderes de quinta que vinieron después. Igual que el peronismo en la Argentina. Cuando la doctrina la marcaba Juan Domingo Perón, era realmente muy coherente. Cuando vinieron los chichipíos, los monitos chiquititos, enanos políticos y enanos humanos que se consideraron herederos de Perón, Carlos Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y todos los que hoy se llaman peronistas, por supuesto la doctrina la tiraron por la ventana. Lo mismo le pasó a los conceptos fundacionales y doctrinarios de la Unión Europea. Mirá esto, una declaración para salvar el futuro en la Unión Europea en una Roma blindada. En medio de la crisis y el terrorismo, los 27 líderes del bloque se comprometieron a fortalecer la unidad. Pero ya desde el título y la imagen te lo dice todo, en una Roma blindada. ¿Y por qué está blindada esta Roma? Porque el pueblo, ¿no? Bajo la excusa, la blindan bajo la excusa de viene ISIS, el fantasma de ISIS, no, que va a venir un tipo con un auto, va a atropellar a uno y va a acuchillar a un policía. Ese es el grado de potencial terrorista que tiene ISIS hoy, como fue en Londres, ¿no? Pero el pueblo no quiere eso y por eso necesitan blindar a Roma para poder llevar adelante este tipo de reuniones. Que en Argentina pasa algo parecido a un nivel un poco más simbólico y más bajo. Aún en las peores crisis políticas de los años 50, 60, 70 y hasta los 80, la Casa Rosada, que es el palacio presidencial nuestro, estaba ahí sobre la Plaza de Mayo, pero en los últimos 15 años le pusieron una gigantesca reja alrededor y hoy la Plaza de Mayo directamente tiene vallas y hay una mitad que ni siquiera se puede ingresar y el Congreso también tiene vallas. ¿Por qué? Porque los gobernantes, a partir de De la Rúa, Néstor, Cristino, y ni hablar de Mauricio Macri, le tienen pánico al pueblo. Mirá, esto otro, porque mientras el pueblo, por un lado, los dirigentes, por otro, y los que cada vez que se tira la perinola siempre le sale toma todo, son los bancos, ¿no? Y los bancos siempre caen paraditos, ¿no? Siempre caen bien parados. Acá Clarín del 27 de marzo publicaba: revelan qué bancos europeos usan paraísos fiscales para evadir. El informe de la ONG se llama Oxfam, dice que declaran allí una cuarta parte de sus beneficios para pagar menos impuestos. Esto lo hacen los bancos. ¿Me dejas citar un pedacito de ese artículo? Sí, sí, pero lo que declaran acá, viste, que 20 de los mayores bancos europeos declaran al menos una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales para así evadir el pago de buena parte de los impuestos que les corresponden. Bancos europeos que operan bajo las leyes de la Unión Europea. Pero la propia Unión Europea permite que esos paraísos fiscales soft, light, estén en la propia Unión Europea. Entonces explica, por ejemplo, que Luxemburgo, que tiene una legislación impositiva mucho más laxa, permitió que Barclays, el banco británico, que es el quinto banco de la Unión Europea, pagó apenas 0,2% de intereses luego de ganar 500 millones de euros porque lo hizo todas sus cuentas en Luxemburgo. Los 20 principales bancos de la Unión Europea ganaron 5.000 millones de euros, pero lo hicieron desde Luxemburgo, prácticamente sin pagar impuestos. O sea, en definitiva, el caso de Luxemburgo para el banco Barclays, que es un gran banco británico, tiene el siguiente, que lo dicen prácticamente con ironía, y tiene un personal de 42 personas en su sucursal en Luxemburgo. Esas 42 personas, como el banco concentra todas las ganancias sobre Luxemburgo, hizo que en Luxemburgo ganara 557 millones de euros. Una alucinante suma, dice este artículo, de 13 millones de euros por empleado.
pavada de productividad, ¿eh? 5 grandes bancos europeos, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Banco Santander, BBVA y el italiano Unicredito, tienen más beneficios en Irlanda, para ir a otro de los paraísos fiscales internos de la Unión Europea, que cifra de negocios. O sea, han logrado en Irlanda ganar muchos más dividendos de lo que siquiera hicieron negocios en Irlanda. O sea, la Unión Europea está armada para que hasta el último trabajador le saquen impuestos, le hagan pagar todo, sangre, sudor y lágrimas. Pero los grandes bancos, no, a ellos no les podemos hacer pagar, por favor. Les tenemos que permitir que tengan ganancias de 500 millones de euros como tuvo Barclays en el 2015. O sea, tenemos una España, una Italia, una Grecia empobrecidas, totalmente empobrecidas, pero un Luxemburgo riquísimo. Y a los griegos le dicen, paguen, paguen y paguen. Y a los bancos, ganen, ganen y ganen. Claro, pero esto que vos decís de Luxemburgo, la productividad por empleados de 13 millones de euros, ¿ese empleado del banco cobra 13 millones de euros? No, el banco lo cobra. El empleado es el que anota muchos ceros en un asentamiento en una planilla Excel, de la cual él no tiene absolutamente ningún beneficio. Bueno, vamos a hacer una pausa, así yo me voy a revisar el estado de mi cuenta ¿Luxemburgo? Mi cuenta en Luxemburgo, a ver si tengo mis 13 millones de euros. Sí, señor. Usted no se vaya, que enseguida volvemos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de este bloque internacional y vamos a entrar un poco en esta guerra inminente que se huele por todos lados. Sí, la necesitan. Están necesitando urgentemente una guerra porque si no empiezan a salir a la luz cosas que no son convenientes. Mira esto, lo publica RT del 29 de marzo. Incidente involuntario de guerra. El Pentágono sería responsable de muertes civiles en Mosul. En Irak. A pesar de las víctimas civiles, Washington no parece tener intención de modificar su táctica de lucha contra los terroristas del Estado Islámico. A ver, acá parece que murieron como 200 personas en el mismo día que en Londres estaba muriendo un tipo atropellado por un auto y un policía acuchillado por un terrible y mortífero terrorista de ISIS, y eso ocupó los diarios de todo el mundo, pero este bombardeo norteamericano que mató a 200 civiles en Mosul no tiene importancia. Es más, el comandante de la coalición estadounidense contra el Estado Islámico, el general, Stephen Townsend, dijo, palabras textuales, si esos inocentes fueron muertos por la coalición, se trató de un incidente involuntario de guerra. Ya está. Listo. Listo. No, fue involuntario. Listo. I'm sorry, daño colateral, no me di cuenta, claro. No quise matarte, pero bueno, te maté, bueno, trataré de tener más cuidado. La próxima vez vamos a tratar de ser un poquito más cuidadosos en una de esas. Sí. Y mira, esto lo publica Hispan TV, lo dijo Noam Chomsky, un tipo que a veces dice cosas brillantes y que a veces dice gansadas terribles. Trump podría usar falso atentado para mantener el poder. A ver, un atentado de falsa bandera. Yo creo que si va a haber un atentado de falsa bandera, no lo va a hacer que Trump. Se lo huele, es inminente. Se lo van a hacer. Va a ser por parte Trump. de estos reptiles para mantenerse en el poder, porque el poder se les empieza a escapar de las manos. Sí, y Noam Chomsky en realidad no es un pícaro,
porque tiene a veces, como es un hombre de izquierda, como todos los de la izquierda, suelen diagnosticar bien, pero cuando proponen la solución le erran por completo. Bueno, él ha hecho muy buenos diagnósticos hasta hace unos años respecto de cómo opera esta estructura de poder corporativa, imperialista, esta fusión entre lo público y lo privado, pero por ejemplo, cuando le tocaban el tema del 11 de septiembre del 2001, ahí es cuando Chomsky se empezó a dar vuelta, y se insinuaba que detrás de esto podía haber otros intereses muy ligados al Estado de Israel, empezó Chomsky a decir, nah, fue Al Qaeda y Osama Bin Laden, nah, por favor, déjense de teorías conspirativas. Claramente acá lo que estamos viendo es una necesidad urgente de sí, tener algún episodio disparador, como fue el 11 de septiembre, que fue el episodio que disparó la guerra contra el terrorismo mundial. Ahora necesitan otra que dispare ya una guerra contra la humanidad. Otra noticia, esto es Sputnik, el sitio oficial de noticias de la Federación Rusia. Rusia advierte del peligro de un ataque nuclear por sorpresa de Estados Unidos. Los sistemas antimisiles de Estados Unidos en Europa y los barcos de guerra hacen posibles un ataque nuclear fulminante contra Rusia, alertó el jefe adjunto de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso. Las defensas antimisiles de Estados Unidos en Europa y los buques que navegan cerca de nuestras fronteras elevan la amenaza de un ataque nuclear sorpresa contra Rusia. O sea, están jugando con el filo de la navaja. Necesitan una guerra urgentemente. Y hay más noticias que reafirman esta hipótesis que estoy esgrimiendo. De vuelta a Sputnik. Las mayores maniobras en Crimea desde los tiempos de la Unión Soviética. ¿Para qué se prepara la península? En Crimea se están llevando a cabo los mayores ejercicios desde el fin de la Unión Soviética. Comandantes militares entrevistados por el diario Gaceta rusa opinan que posiblemente se trate de un ensayo de defensa a una invasión. ¿Me permite hacer una aclaración sí, con un enraizamiento histórico de la última década? ¿Qué es lo que pasa y por qué Rusia está tan preocupada de un ataque sorpresa o de un ensayo de defensa ante una invasión en Crimea? En los últimos 15 años, Estados Unidos ha colocado bases misilísticas en Polonia. Dicen que es para defender a Europa de un eventual ataque de Irán, pero apuntan a Moscú. Entonces, si vos querés defender a Europa de un ataque de Irán, tenés que apuntar para allá. Si apuntás para ahí, es porque ahí queda Rusia. Esto va complementado con otros dos países que son títeres de Occidente. Uno es Lituania y el otro es Rumania. Rumania, recordarán que hace unos meses, cuando dijimos como Turquía se dio vuelta y ahí había una base militar con armas nucleares norteamericanas, los norteamericanos sacaron las armas nucleares y las llevaron a Rumania. Tienen más confianza en Rumania que obviamente en Turquía, que se ha pasado al bando opuesto. Ahora bien, eso hace que la agresión de Occidente, bases misilísticas en Polonia y también bases militares en Lituania y en Rumania, todas dirigidas contra Rusia, hace que Rusia se sienta notable y justificadamente preocupada. Ahora bien, ¿por qué de esto no se habla en los grandes medios? Lo que pasó en Ucrania hace 3 años fue precisamente eso. Se quiso arrastrar a Ucrania a formar parte de la OTAN, con lo cual la tenían totalmente cercada a Rusia. Y los rusos reaccionaron y por eso separaron a Crimea, que tradicionalmente no era parte de Ucrania, eso se lo dio Nikita Khrushchev, sino que era parte de Rusia, y la recuperaron, y Occidente dijo, me quedo mozzarella. Para que lo entiendan mejor con un mapa de Occidente, es como si Rusia ahora tuviera bases militares en Canadá, en México y en Venezuela, con misiles apuntando a Estados Unidos. Yo creo que hasta el propio Obama se hubiera vuelto loco, y ni hablar de Trump. Y es lógico, porque sería una agresión directa. Pero claro, Occidente cree que aquello que no informa The New York Times, The Economist, CNN, Fox News o el Washington Post no existe. Entonces, como de esto no le informan, para ellos, Occidente no está agrediendo a Rusia. Es Rusia que tiene un complejo de paranoia y se está defendiendo contra un peligro que no es tal. Esto es peor que lo que acabamos de mostrar recién. Esto es el semanario político. El influyente semanario político. Ahí me gustó más, ahí me gustó más. Bien, político, ¿qué dice? Lo ponen a un reptiloide, Dick Cheney. La injerencia rusa posiblemente
sea catalogada como un acto de guerra. O sea, quieren probar en el Congreso que Rusia fue quien puso a Trump en la Casa Blanca. Y eso es un acto de guerra. Y si lo prueban, según Cheney, eso es un acto de guerra por parte de Rusia. Entonces, invadamos Rusia. Para los que a lo mejor no lo tienen tan presente, Richard Cheney, Dick Cheney, fue el vicepresidente durante los 2 periodos de George W. Bush, o sea, Baby Bush, y fue el mentor detrás de su gobierno porque fue el neoconservador monstruo principal de todo ese gobierno. Obvio que el cerebro del gobierno de Bush no estaba con George Bush porque George Bush no tiene cerebro. El cerebro era el vicepresidente Dick Cheney, que fue miembro del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano de 1997, que proponía la destrucción de Irak como parte de los intereses petroleros norteamericanos y como parte del interés nacional del Estado de Israel, y eso explica por qué, luego de la primera guerra del Golfo, que quedó inconclusa con George Bush padre, donde Dick Cheney, el reptiloide que acaba de mostrar Enrique, fue el ministro de defensa de George Bush padre y estuvo a cargo del operativo, eso que fue la primera, la tormenta del desierto, la llamaron, la primera guerra del Golfo. Cuando vuelve con el hijo de Bush padre, con Baby Bush, y es vicepresidente de los Estados Unidos, él ahí fue el mentor de la segunda guerra contra Saddam Hussein, que directamente terminó con la destrucción total de Irak a manos de Occidente, en base a burdas mentiras de armas de destrucción masiva que ellos ya sabían que jamás habían existido. Agreguémosle a esto que el señor Cheney es miembro de la Trilateral, es miembro del Council on Foreign Relations, es parte de todo este establishment de poder privatizado que controla Estados Unidos, fue el CEO de Halliburton, uno de los principales contratistas de las empresas petroleras que sacan el petróleo en todo Medio Oriente en general y muy especialmente proveedor del ejército norteamericano en Irak desde hace 10, 15 años. Entonces empezamos a entender por qué este señor tan nefasto hoy evidentemente dice, me están haciendo fallar mi plan, ¿cómo va a venir Trump acá? Evidentemente tengo que demostrar que Trump fue colocado por los rusos y con eso puedo tener mi siguiente guerra, porque ya están planificando la siguiente guerra. Déjame ponerte 2 noticias de medios británicos al hilo, 2 diarios británicos, te pongo una tras de la otra. Primero el Daily Mirror, mirá lo que dice esta noticia. Rusia construye un imparable misil que va a 4.600 millas por hora que puede destruir a la Marina Real Británica y a sus nuevos portaaviones. 7.000 kilómetros por hora. La otra, el Daily Mail, dice más o menos lo mismo. Rusia construye un imparable misil crucero de 4.600 millas por hora que puede destruir a los nuevos portaaviones que costaron 6 billones de libras. De la Royal Navy, de la Armada Real. De libras. Veamos un informe sobre esto que elaboró el microlector. May I have your attention, please? Train number 43, the Powhatan-Narrow, is now boarding on track 4. La prensa británica discute activamente sobre las características del nuevo misil de crucero hipersónico ruso, Zircon. Los periodistas creen que estos proyectiles constituyen una amenaza para la flota del Reino Unido, y advierten que pueden cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Según el periódico The Mirror, Rusia ha desarrollado un misil hipersónico imparable, capaz de destruir los buques de guerra más sofisticados de la Royal Navy, la Marina Real Británica. Ahora, los expertos temen que el cohete sea capaz de hundir los 2 portaaviones ultramodernos de la flota, el HMS Queen Elizabeth, y el HMS Prince of Wales, en un solo ataque. El proyectil vuela 2 veces más rápido que la bala de un francotirador, y es casi imposible de detener. Se cree que el Zircon posee un alcance de hasta 800 kilómetros, y puede ser equipado con una serie de ojivas, tanto explosivas como nucleares. Además, puede ser disparado desde tierra, mar o desde submarinos, lo que lo puede convertir en el arma más importante y mortal del siglo XXI. Una fuente de defensa británica describió el misil como el potencial impulsor de un cambio radical.
El Zircon es tan rápido, que puede dejar atrás a los misiles de intercepción, Sea-Ceptor, de la Marina Real, que están diseñados para derribar misiles que viajan hasta a 3.700 km por hora. En otras palabras, la velocidad máxima estimada del Zircon, 7.400 km por hora, dejaría fuera de combate al sistema antimisiles Sea-Ceptor. Algunos analistas militares opinan que los misiles hipersónicos podrían hacer innecesario el uso de enormes portaaviones, al convertir a los sistemas de defensa antimisiles actuales de la Royal Navy en inútiles. Esto obligaría a los portaaviones a alejarse de su alcance estimado, 800 kilómetros, lo que, a su vez, haría imposible que los aviones y helicópteros alcanzaran su objetivo, cumplieran su misión, y regresaran sin quedarse sin combustible. Pete Sandeman, un especialista en asuntos navales, afirma que la defensa contra los misiles hipersónicos representa un enorme desafío para los buques de superficie. Hay tan poco margen para reaccionar que, incluso si se detectan a tiempo, las defensas existentes pueden ser enteramente inadecuadas. Incluso si el proyectil está roto o detonado por armas cercanas, los escombros tienen tanta energía cinética que el barco puede resultar gravemente dañado. Bueno, este tema es el que adelantamos desde el bloque nacional, que lo íbamos a tratar como una cuestión geopolítica global. Si hay país en el mundo, que tiene un problemita personal, digamos, con esa flota que estaban mostrando ahí, somos nosotros, la Argentina. Esos dos portaaviones que mostraban ahí, en ese video, el Queen Elizabeth y el Prince of Wales, son los sucesores del Hermes y del Invencible. Que casi les hundimos. Que casi les hundimos. Y dicen algunas versiones que al Invencible verdaderamente se hundió y fue reemplazado por su gemelo cuando hicieron el desfile de entrada en el Reino Unido. Pero ¿qué pasaría si la Argentina, si en el mundo a nivel global están preocupados por este misil ruso, si la propia Armada Británica dice que ese misil inutilizaría a toda su flota porque el rango de los portaaviones lo mantendría alejado de sus objetivos y está ese misil cerca? Qué importante sería para nosotros, en lugar de comprar toda esa chatarra que está ordenando Macri comprarle a Estados Unidos por 2.000 millones de dólares, que nos van a vender lo que no nos va a servir para luchar contra esos buques y esos portaaviones que claramente le tienen miedo a ese misil. Si hay un arma que la Argentina necesita, entonces es ese misil, porque nuestra única amenaza geopolítica real y tangente y tangible es esa flota, no otra. A nosotros no nos va a venir a invadir Irán, no nos va a venir a invadir Rusia, no nos va a venir a invadir China. Sí nos va a volver a intentar invadir esa misma flota. Entonces necesitamos, más que aviones norteamericanos, necesitamos ese misil ruso. Pero como nuestro presidente aspira a salir en la próxima foto vestido con una franja, que sea la foto con la reina de Inglaterra, para salir en la revista Hola al lado de Juliana y la reina de Inglaterra, no creo que compre algo que ponga nerviosa a la Armada Británica. Totalmente de acuerdo con vos, y hagamos una aclaración. Esto requeriría, esto es lo que haría Segunda República, el proyecto Segunda República, si estuviéramos en el poder. Tendríamos que generar un acercamiento a un proveedor alternativo de este tipo de misil, que sería Rusia. Rusia no nos va a vender, no los va a vender así alegremente. Hay que sentarse a negociar con los rusos, hay que hacer un acuerdo geopolítico de vastos alcances, que vea cuáles son los intereses de ellos en la región, cuáles son los intereses nuestros, cuáles son la amenaza a futuro que presentaría Rusia para la Argentina y cuál es entonces el medio de defensa nuestro. Y luego, evaluado todo esto, se trata de planeamiento estratégico, buscar una fórmula que permita que tanto los intereses de Rusia por un lado y los intereses de la Argentina se vieran adecuadamente resguardados en base a una geopolítica, no digo conjunta, pero una geopolítica coherente de Rusia, que ya la tienen, y de Argentina,
Argentina, que no la tiene, para buscar en qué puntos podemos trabajar mancomunadamente, aún a riesgo de que Rusia se transforme en un problema, pero a futuro. Y para resolver un problema que tenemos hoy, ya, que es Gran Bretaña y Estados Unidos ocupando parte del territorio argentino, y poder resolverlo ya, a cambio de quizás sí adquirir un problema que tenemos 10, 15, 20 años para ver cómo lo manejamos, y es como si usted en realidad puede esperar porque va a comer algo dentro de 100 días, o si no, dice, bueno, voy a comer algo feo, malo, pero como ahora, porque no puedo estar 100 días sin comer. Acá es lo mismo, hay que buscar la forma de resolver el problema inmediato que tiene nombre y apellido en lo militar, es Gran Bretaña, ocupando las Malvinas y la cuarta flota del Atlántico Sur norteamericana. Que o nos bajamos los lienzos ante ellos, como viene haciendo desde Alfonsín hasta la fecha, desde el gobierno militar, mejor dicho, de 1976 hasta la fecha, o buscamos algo más creativo, algo más amplio, algo que se condice con la geopolítica del siglo XXI, y empezamos a hablar un poquito con los rusos, quizás con los chinos y quizás con otras potencias también. Si los ingleses le tienen miedo a ese misil, si la flota inglesa le tiene miedo a ese misil, está claro que la Argentina necesita tener ese misil. Pero no va a faltar un pavote acá que va a decir, Proyecto Segunda República nos quiere llevar a la guerra de vuelta como hicieron los militares. No, porque para los ingleses la sola idea de saber que nosotros tenemos ese misil y que ese misil hace totalmente inoperativa a toda su flota en el Atlántico Sur, haría que Inglaterra se sentara a negociar de otra manera, muy distinta a como lo viene haciendo hasta hoy, el diferendo por Malvinas. Bueno, esto que decís vos es fundamental. La función siglo XXI de las Fuerzas Armadas poderosas en cualquier país fuera de Estados Unidos, porque directamente hay una voluntad imperial de conquista, pero para un país como Argentina o para un continente como todo el continente centro y sudamericano, la función es disuasiva. Es lo que acaba de decir Enrique. Si nosotros en vez de abandonar, como traicionó Alfonsín y Menem, hubiéramos seguido con el plan nuclear, con el plan de desarrollo misilístico, tranquilos, etcétera, y hubiéramos logrado decir, tenemos armamento nuclear, tenemos armamento misilístico, jamás se nos ocurriría usarlo contra nadie, porque Argentina es un país de centenaria vocación pacifista, jamás lo vamos a usar, no somos un peligro para nadie, pero con nosotros no se jode. Esa es la diferencia. En cambio, estamos totalmente desarmados, totalmente confundidos, nuestras Fuerzas Armadas totalmente desmoralizados, con un complejo de culpa impuesto por toda la guerra psicológica que impusieron, entre otras cosas, 12 años y medio de kirchnerismo contra las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, de afuera dicen, che, no hay que tener cuidado con Argentina. Entramos directamente y hacemos lo que se nos da la gana. Los pasamos el lampazo y los barremos como queremos, porque ¿qué nos van a hacer? Di un ejemplo hace poquito en una charla que dimos. Para Estados Unidos, si China se enoja, se preocupa mucho. Si Rusia se enoja, Estados Unidos también se preocupa mucho. Si Argentina se enoja con Estados Unidos, la carcajada de Washington se escucha por todo el mundo. ¿Qué diferencia sería tener esos misiles, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia? Ni necesitaríamos buques, ni aviones, nada. Ya el solo hecho de tener esos misiles alcanza. Enrique, diríamos, Inglaterra, ¿hablamos de soberanía, le parece? Inglaterra diría, sí. Ok, ¿dónde nos reunimos? Venga a la casa a tomar un café. ¿No? ¿Quieren en un tercer país? Nos encontramos en Montevideo, nos encontramos donde ustedes quieran, pero vamos a hablar. En Holanda. En Holanda, si quiere, pero nos sentamos a hablar de la soberanía. Bueno, y sigamos con este mundo a punto de estallar en guerra. Están jugando con el filo de la navaja. Mirá, están jugando a la ruleta rusa, y no es Putin casualmente el que juega a la ruleta rusa. Hispan TV publica, bombardero estratégico de Estados Unidos simula ataque sobre Pyongyang. Y acá fueron hasta Pyongyang a simular el ataque. Eso es lo terrible. No llegaron, iban ahí y los chinos los interceptaron, y dijeron que se vayan, peguen la vuelta. Pero están jugando con fuego. Acá otra noticia más. Esta es del microlector. Ex jefe de la CIA
pide ataque nuclear preventivo contra Corea del Norte. Estamos todos locos. Esto lo hace James Woodley, el exdirector de la CIA. Están pidiendo ya un ataque nuclear contra Corea del Norte. Directa, es una locura, pero sigue esto. Acá hay otra noticia también del microlector. Estados Unidos amenaza con represalias a todos los que intenten aislar a Israel. Esto habla de este movimiento de boicot y desinversión que... y sanciones. Sí, más abajo hay una foto de una gigantografía esa. Mira qué lindo. Trump, make Israel great again. Muy bien. Pero, pregunta, ¿Trump es el presidente de Estados Unidos o es el presidente de Israel? Esa es la pregunta clave, y es una pregunta clave académica que se discute al más alto nivel. Esto que estás leyendo vos, Enrique, son unas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, la nueva embajadora de Estados Unidos, ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien ha advertido a otros miembros del organismo con medidas de represalia si persisten en sus intentos de airear a Israel. Sí, esta es la noticia de Hispan TV, ponela, es lo que vos estás Durante leyendo. un parlamento, que esta mujer, en la conferencia del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, que viene a ser la DAIA, pero aumentada en 1 millón para Estados Unidos, que es el que tiene el verdadero poder en la ciudad de Washington, la embajadora Haley criticó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de principios de enero, en realidad, de este año, que condena la colonización ilegal israelí en zonas palestinas. O sea, directamente le están diciendo que como Estados Unidos no está de acuerdo, la diplomática estadounidense prometió que Washington no volverá a permitir al organismo internacional tomar medidas contra Israel. Puedo decirles que todo el mundo en Naciones Unidas tiene miedo de hablarme de la resolución 2334, y quiero que ellos sepan que eso ocurrió, es verdad, pero no volverá a ocurrir. Se acabaron los tiempos de injurias a Israel. O sea, a ver, Estados Unidos le está diciendo a las Naciones Unidas lo que tiene que hacer, entonces ya directamente cerremos las Naciones Unidas y que Estados Unidos gobierne todo. Y segundo, está proponiendo que se le dé un cheque en blanco a un Estado bastante transgresor, porque si un Estado comete atropellos, como hace el Estado de Israel, en su ocupación militar de Palestina desde hace ya más de 70 años, pero no puede ser criticado, entonces evidentemente esto coloca a Israel a 2 o 3 o 4 escalones por encima de los demás países, porque eso implica que Israel puede hacer lo que se le da la reverendísima gana, y como papá Estados Unidos, ahora con Trump a la cabeza y con Pence a la cabeza, les van a dejar hacer lo que quieran, nadie les puede decir nada. Eso es peligroso, porque en realidad o somos todos iguales o dejémonos de joder con la democracia. Esto se aplica también en cualquier sociedad. O somos todos parejos, ciudadanos que tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones, buenas o malas, o si no, directamente hay una clase dirigente que hace lo que se le da la gana. A nivel mundial, evidentemente, esto es así cuando se refiere al apoyo irrestricto que le da Estados Unidos al Estado de Israel, y la causa principal, uno de los factores principales, es lo que acabo de nombrarle, AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que es el que en definitiva mueve el financiamiento a los políticos, mueve el financiamiento de los grandes medios de comunicación, de manera tal que por encima de la Casa Blanca, respecto de Israel, se hace lo que el sionismo internacional quiere. Recién veíamos la noticia que vos estabas comentando, tomada desde Hispan TV. Hispan TV es Irán, Irán es el malo. Vamos a tomarla desde el Time of Israel. Sí. Pone el Time of Israel. En la ONU hay un nuevo sheriff en el pueblo, dijo Nikki Haley ante el AIPAC. ¿Te queda claro? Los días de Israel maltratada por la ONU se terminaron. Muy bien. Eso es lo que dijo el sheriff. Esto no es ninguna acción en base al derecho o en base a la voluntad de los pueblos. Este es el sheriff, que hoy tiene un pelaje rubio, se llama Donald Trump, y dijo, con Israel se hace lo que yo quiero, y yo quiero que Israel haga lo que se le da la gana. Punto, fin de la cuestión. Y si alguien dice, pero quisiera discutirlo, saca el revólver y dice, te escucho. ¿Se acuerdan de Jack Palance? Cuando desde su caballo sacaba el revólver, ¿quién iba a discutir con Jack Palance? Se pegaba un tiro. Sí. Ese es el mundo que tenemos hoy. Ese es el mundo terriblemente injusto que tenemos hoy, donde en cualquier momento se desata una guerra mundial planetaria
Y por Dios, países como la Argentina tienen una dirigencia tan fofa en el gobierno, en la oposición y en los traidores de los multimedios grandes, que el pueblo argentino ni siquiera le permiten tomar conciencia del enorme peligro que corremos nosotros como país y todo nuestro continente de países hermanos. Y otra nota de Sputnik, acá la perspectiva de Rusia, pongamos ahora, ¿no? ¿Qué dice Sputnik? ¿Por qué Israel está tan interesado en que la guerra en Siria se prolongue? Y en la nota te dicen que no les interesa que caiga el gobierno de Al-Assad, no sea cosa que venga un gobierno totalmente democrático y se pacifique Siria, porque una Siria pacificada y un Medio Oriente pacificado evidentemente no es lo que le conviene a Israel. Pareciera que Israel para sobrevivir, ¿no?, necesita un permanente estado de guerra en Medio Oriente, y quizás eso explique la historia del Medio Oriente desde 1948 a la fecha. Y otra más, la última, y esto sí es Hispan TV, que es Irán, pero acá los involucra a ellos personalmente. General de Estados Unidos llama a desestabilizar a Irán por la vía militar. Y esto ya sí que es jodido, che. Esto sí, porque... ¿Qué es desestabilizar? ¿Invadirla? Claro, el principal funcionario militar de Estados Unidos en Oriente Medio califica a Irán como una de las mayores amenazas para Estados Unidos y pide una intervención militar. Directamente, vamos a la guerra con Irán y vamos ya. Y perdón, por favor, esto para información de todo el continente hispanoparlante y para la información de los argentinos. Una de las causas para invadir, para desestabilizar a Irán que van a esgrimir, es que Irán es responsable de los atentados terribles terroristas que sufrió la Embajada de Israel de Buenos Aires en 1992 y la sede de la AMIA Daya en Buenos Aires en 1994. Nos van a usar a nosotros como una de las excusas para hacerle la guerra a Irán, y tenemos un presidente tan traidor, tan estúpido y tan irresponsable que se llama Mauricio Macri, que se lo está dando servido en bandeja. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nosotros tenemos un fin de semana bastante ajetreado con nuestro cabildo abierto y por la marcha por las Malvinas, como nuestros seguidores del bloque internacional ya lo habrán visto en la tanda. Así que la semana que viene estaremos aquí nuevamente y les contaremos cómo nos fue. Hasta la próxima, Adrián, sí, señor. Nos veremos. Chau. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.